Siempre hemos aceptado el mundo tal como lo vemos, asumiendo que es una realidad externa regida por leyes fijas. Entendemos algo de la naturaleza, pero aún quedan enormes vacíos en nuestro conocimiento, lo que nos lleva a plantearnos preguntas profundas. ¿Es el universo infinito? ¿Qué forma tiene? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe Dios? Increíblemente, el físico Stephen Wolfram cree haber hallado la teoría fundamental de la física, la teoría del todo, que explicaría el funcionamiento del universo. Esto podría ser la mayor revolución científica desde Einstein o solo los sueños de un visionario. Hasta ahora, cada rama de la física, como la relatividad, la cosmología y la física cuántica, tenía su propia explicación. Sin embargo, los físicos buscan una teoría unificadora que revele una sola ley capaz de describir la construcción total del universo, una especie de código fuente de la realidad. Todavía hay fenómenos sin explicar, como la conciencia, la materia y energía oscura, la gravedad cuántica y, lo más profundo de todo, el motivo de nuestra existencia y la del universo. Stephen Wolfram propone que las leyes del universo emergen espontáneamente a través de un algoritmo, donde el universo se organiza en nodos interconectados que evolucionan según una regla de sustitución. A medida que estos nodos se conectan, surgen estructuras más complejas en un proceso conocido como complejidad emergente. Wolfram sugiere que todo puede empezar con un grafo simple que, mediante leyes de evolución, da lugar a hipergrafos que engloban toda la física, tanto la comprendida como la desconocida. Bajo esta teoría, las leyes del universo podrían interpretarse desde un enfoque computacional, con implicaciones significativas para predecir fenómenos como el surgimiento del espacio-tiempo, la constante velocidad de la luz y la evolución futura de la vida. Si el universo funciona mediante un algoritmo de tiempo cuantizado, viviríamos en una simulación compleja creada a partir de reglas simples. Como en el juego de la vida de John Conway, sistemas complejos pueden emerger de la simplicidad por la llamada emergencia. Para Wolfram, el universo es un hipergrafo con nodos interconectados, cada uno dependiendo de estructuras anteriores en una red matemática y dinámica. En el nivel más fundamental, el universo estaría pixelado o cuantizado, con el tiempo funcionando como una serie de pasos en la evolución del grafo. En este modelo, el espacio-tiempo sería una ilusión, una estructura que percibimos como una entidad, pero que, en realidad, no es más que una secuencia de conexiones. Si pudiéramos observar el universo desde afuera, se parecería a un poliedro con múltiples caras y conexiones. Cada cara representaría una realidad diferente en un marco de tiempo específico. En este marco computacional, Wolfram sostiene que su teoría puede explicar tanto la relatividad general como la mecánica cuántica. Lo que sigue promete desafiar aún más nuestra comprensión de la realidad. Al llegar a los límites de la física, debemos explorar nuevas ideas. La filosofía, como madre de todas las ciencias, nos ha permitido abordar preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y origen. Nos preguntamos si lo que percibimos es realmente auténtico o solo una ilusión. Según el filósofo griego Parménides, el cambio es una ilusión. Todo está sucediendo al mismo tiempo y el ser es inmutable y eterno. Vemos los objetos solo a través de nuestra percepción, lo que sugiere que la realidad podría depender de nuestra percepción individual. ¿Existía el mundo antes de nacer? Aunque afirmemos que sí, basándonos en fotos, libros y testimonios, todo esto podría ser una percepción generada en nuestra mente. Sin observadores, las cosas no serían nada. La mente sería la esencia de todo. ¿Cómo sabemos si somos reales o simplemente un cerebro en un algoritmo? La mecánica cuántica sugiere algo similar, que el mundo que experimentamos se forma a partir de nuestra percepción. Desde la perspectiva de Descartes, la realidad depende de la mente finita humana y de una mente infinita, Dios, que ordena y garantiza la existencia. Esta idea se asemeja a un videojuego, donde los escenarios son solo código hasta que el observador interactúa con ellos. Así, el universo podría ser como un ADN cósmico, una estructura consciente y eterna, cuya inexistencia sería imposible porque eso implicaría la nada.
Esto plantea la idea de que la conciencia influye en la materia y nosotros podríamos ser producto de un algoritmo. Surge entonces la pregunta, ¿quién o qué creó ese algoritmo? Quizás seamos los únicos seres conscientes, una especie de Dios experimentando su propia creación. Para que algo exista siempre, la información debe ser eterna, y la lógica apunta a un ente eterno que no crea leyes, sino que las incorpora como parte de su naturaleza. Según Wolfram, el universo, como un hipergrafo, no tendría límites en cuanto a la cantidad de conexiones y realidades que puede generar, expandiéndose infinitamente en la búsqueda de comprenderse a sí mismo. ¿Qué tipos de seres avanzados podrían surgir en generaciones futuras de hipergrafos? En este nivel de complejidad, las civilizaciones en la Tierra y otros planetas podrían llegar a transformar el cosmos mismo. No parece haber límites a esta complejidad creciente. Quizá nosotros, que nos consideramos la cúspide de la evolución, somos solo un eslabón en una red cósmica regida por interacciones simples. La evolución cósmica sigue patrones gracias al efecto memoria de sucesivas conexiones. Wolfram, considerado un prodigio desde su infancia, sugiere en su teoría de complejidad emergente una idea intrigante para explorar. La conciencia ha sido siempre un tema polémico en física y muchos han intentado explicarla. El neurofisiólogo Jacobo Greenberg, por ejemplo, propuso una teoría sintáctica de la conciencia. Vivimos en una matriz de información y lo que percibimos es solo el resultado final de una interacción entre esta matriz y el cerebro. No tenemos acceso a su creación, por lo que creemos que la realidad es independiente, aunque podría ser lo contrario. Según Greenberg, el cerebro no genera la realidad, solo decodifica información ya existente. Percibimos la realidad final, pero no el proceso de percepción, lo que nos lleva a creer que el mundo es objetivo. Sin embargo, podríamos ser co-creadores de esa realidad, parte de una matriz informática que sirve de base para todo. Hay indicios de que esto podría ser así. En el entrelazamiento cuántico, si una partícula gira hacia un lado, la otra lo hace de manera instantánea, sin importar la distancia. Esto sugiere que la información no viaja. Podría ser comunicada al instante gracias a una matriz universal que no depende del espacio ni del tiempo. Greenberg también especulaba que algunas personas, con altos niveles de conciencia, pueden percibir la matriz misma, intervenir en ella y, en consecuencia, modificar la realidad. Esto podría explicar fenómenos inexplicables y las capacidades de grandes maestros a lo largo de la historia, quienes parecían poseer un conocimiento superior. También concluyó que existe una unidad en todas las conciencias, conectando a todos los seres vivos. Esta conexión profunda podría explicar experiencias telepáticas o de empatía instantánea, como las que ocurren entre gemelos cuando uno percibe el sufrimiento del otro al instante. Al igual que en el entrelazamiento cuántico, podría haber una comunicación instantánea entre personas a través de una matriz universal, manifestándose en pensamientos y percepciones, cuando la conciencia individual es muy elevada. Greenberg creía que esta conexión no se limita a los humanos, sino que abarca también a los animales, plantas y todo lo existente, e incluso, potencialmente, lo desconocido más allá del universo. Lo más intrigante es que Jacobo Greenberg desapareció en 1994 bajo misteriosas circunstancias, lo que desató teorías sensacionalistas, desde un supuesto secuestro por la NASA hasta viajes a otra dimensión. ¿Es posible que algunas de sus ideas fueran ciertas? Piensa en las conexiones inexplicables entre personas o en cómo ciertos proyectos que visualizaste se materializaron. Quizás quienes alcanzan el éxito son aquellos con una conciencia elevada, además de esfuerzo. La conclusión de todo esto podría ser que el universo entero esté conectado como parte de un algoritmo eterno y supremo. Este algoritmo poseería una conciencia indescriptible que asegura la existencia de todo lo visible. Tal vez sean los soñadores, aquellos que no se conforman con modelos establecidos y exploran más allá de los límites, los que lideren una nueva revolución científica. Avi Loeb, Roger Penrose, Carl Sagan, Stephen Wolfram y otros han impulsado este cambio. Aunque el cambio puede generar temor y el ser humano prefiera el control, la verdadera muerte del progreso es la falta de innovación. Estamos en una encrucijada científica.
El cosmos necesita diversidad de ideas y debemos celebrar a quienes desafían el statu quo. Nos vemos en el próximo vídeo.